Hola, buenas tardes. Es una alegría poder estar aquí esta tarde con todos vosotros. Es una tarde muy especial para mí, porque, como ha dicho mi compañera, este es un ejercicio final de este curso de oratoria clásica que impartimos en esta Escuela de Filosofía y, por lo tanto, es mi primera charla. Y si es verdad que estoy profundamente agradecida de esta oportunidad que se me brinda, pero no quita que estoy nerviosa. Con lo que espero poder encontrar la calma, la tranquilidad, para poder transmitiros de una manera pausada todo lo que he podido investigar humildemente acerca del tema que voy a tratar. Hablar de la historia con nombre de mujer o hablar de la mujer a través de la historia me pareció un tema muy interesante por todo lo que podemos aprender de cómo vivió su feminidad la mujer a lo largo de la historia. Evidentemente, la historia tanto de Oriente como de Occidente, dadas las características de esta charla y también mis posibilidades, pues sería imposible. Por lo que me voy a centrar en hablar de 3 periodos históricos. Veremos la vida cotidiana de la mujer en Egipto, daremos algunos ejemplos de la mujer en Grecia y veremos el papel tan importante que va a llevar a cabo la mujer en Roma. Hablar de un periodo histórico y de un grupo concreto, un grupo humano, a veces es un poco complicado, porque al igual que hoy, hay mujeres que por una circunstancia social o un estado psicológico ven y viven la vida de una manera, y hay mujeres que tal vez por distinta situación o por otro estado psicológico ven y viven la vida de otra manera. Es decir, que en el mismo estado, en el mismo sitio, con las mismas leyes, no todas las mujeres participan de esa visión de la vida. Por lo que yo voy a tratar de generalizar, es decir, lo que generalmente vivía la mujer en estos periodos históricos. Y vamos a empezar el recorrido por Egipto, ese Egipto faraónico que desde que empezaran a descifrar el lenguaje jeroglífico, Egipto no ha dejado de sorprendernos por su arte, por su belleza, por el orden que desprende, por su arquitectura, por esos enigmas que encierra su arquitectura. Pero lo que más nos sorprende de Egipto, que sin llegar a ser un matriarcado, el papel tan predominante y preponderante que va a ejercer la mujer en Egipto. Los egipcios pensaban, sabían que al igual que en el mundo celeste gobierna una pareja real formada por Shu y Ternú, en la tierra debía gobernar una pareja real, o sea, la pareja divina y en la tierra la pareja real. Y vemos que va a encabezar el faraón este tipo de gobierno, pero la esposa del faraón, que es lo que conocemos como las reinas faraón, no van a tener un papel, digamos, pasivo de primera dama, sino que van a ejercer un papel muy importante a la hora de gobernar. De hecho, los egipcios, cuando hablaban del Estado, se referían a la nave del Estado en relación al Nilo. Pero lo más importante es que representaban el timón de la nave, era la reina. Es decir, que le daban la característica, o sea, sabían de la mujer, de la posibilidad de la mujer de tomar el timón del barco y hacer llegar al pueblo a buen puerto. Estas reinas, cuando se casaban, podían adoptar 3 nombres reales. Podían ser la esposa del dios Amón o divina adoratriz. Muchas de estas reinas que, en principio representaban las formas simbólicas de la diosa, sobre todo de la diosa Isis como la madre. Y es así que la madre, y por ende toda la mujer, estaba muy bien valorada porque era, digamos, la transmisora, o sea, la que podía seguir con la transmisión del poder faraónico. Y muchos faraones grabaron en sus tumbas el nombre de su madre. Muchas de estas reinas vivieron en palacios reales, otras lo hicieron en harenes. Pero los harenes en Egipto
No son el típico harén que posteriormente hemos conocido de lugares llenos de concubinas a merced del visir, sino que parece ser que la palabra harén es una mala interpretación de la palabra genere, que la palabra genere viene a querer decir un espacio cerrado, pero un espacio cerrado precisamente por lo misterioso del lugar. Allí se educaban a los faraones, a las reinas, a los sacerdotes, a las sacerdotisas, y estos harenes o generes estaban regidos por una venerable, y a la cabeza, o sea, la responsable de todos los harenes era la reina. Hubieron muchísimas reinas faraón, porque la dinastía en Egipto duró muchos siglos. El caso de la mujer faraón fue más excepcional y se limitó a momentos de crisis o momentos de inestabilidad política. La mujer faraón más conocida, que nos ha llegado hasta nosotros, fue Hatshepsut. Pero hay quien dice que no fue la primera mujer faraón ni la única que gobernó en solitario. Siempre que había un gobierno de mujer, nunca el pueblo se rebeló contra ese gobierno. Y Hatshepsut gobernó en las tres modalidades, digamos, que se podía gobernar. Fue reina faraón con su esposo Thutmose II. A la muerte de su esposo, ella tiene que subir al trono Thutmose III, pero era un niño, con lo que ella va a ejercer de faraón regente. Cuando el faraón alcanza la edad de gobernar, los van a coronar a los dos como faraón, es decir, que los van a investir con las mismas insignias reales. Incluso a ella, en algunas representaciones, la representan con la barbita típica del faraón. Egipto, bueno, como he dicho, pasó momentos de crisis, fueron conquistados, perdieron territorio, recuperaron, bueno, tuvieron momentos altos y momentos bajos, hasta que fueron conquistados por Alejandro Magno, que va a dejar toda una saga larga de faraones de origen griego llamados los Ptolomeo. Pues hay una anécdota de que cuando gobernaba Ptolomeo II, que este hombre parece ser que gobernaba más para su persona que para el pueblo. Y su esposa, Arsione I, parece ser que tampoco tenía ese carácter de las primeras reinas faraón, de las primeras dinastías. No tenía el suficiente valor para coger el timón del barco, con lo que va a llegar desde Grecia la hermana de Ptolomeo II, Arsione II, una mujer que va con mucha fuerza porque ella soñaba con ese ejército, con ese Egipto faraónico, ese esplendor de las primeras dinastías, y va a coger ella el timón y por un tiempo va a hacer soñar a los egipcios con ese nuevo Egipto. Va a llevar a cabo grandes reformas sociales, económicas, políticas, y tanta fue su influencia, tanto era su poder, su magnetismo, que Ptolomeo II, que se había abandonado, digamos, a la bebida y a las amantes, reaccionó ante el poder de Arsione II y se va a convertir en un condecorado jefe militar. En Egipto no solo las reinas gozaban de libertad o de buena prensa, sino que en Egipto todas las mujeres se encontrasen en la situación que se encontrasen, bien fueran casadas, solteras, separadas, viudas, mantenían su independencia. Eran totalmente independientes, social, económica, jurídicamente. Si tenían alguna propiedad, la podían vender con los mismos derechos, con las mismas obligaciones que los hombres. Tenían derecho a heredar. La propiedad se repartía entre todos los hermanos, sin distinción de sexo ni de edad, y podían ir a juicio como demandantes y también, como no, podían ser juzgadas si cometían algún delito. En Egipto, el matrimonio no era una obligación, de hecho, no tenía ninguna validez, ni religiosa ni civil.
Ellos tenían muchos ritos para todo, pero la unión de dos personas se llevaba a cabo con dos palabras. Tú eres mi esposo, tú eres mi mujer, y con eso ya estaba toda la unión. Lo lógico es que cuando las personas se unían allí en Egipto, bueno, pues era que los dos adquirían la responsabilidad que emanaba de esa unión. Pero lo normal era que el hombre saliese a trabajar, fuera el que aportara a la economía familiar, y la mujer se encargara de lo que era el hogar, la familia, aunque hubieron muchas mujeres que por aportar a la economía familiar salieron a trabajar, no tenían ninguna limitación. Estas mujeres aportaban, digamos, una dote al matrimonio, y en caso de separación, si era el marido el que pedía la separación y no había habido adulterio, le tenía que dar a la mujer el equivalente a lo que había aportado, más una indemnización que dicen que ascendía a 1/3 de la economía total de la familia. Y si eran ellas las que pedían la separación, lo único que podían recuperar era lo que habían aportado, era la dote. En Egipto lo que sí que se dio fue que los roles sociales, las clases sociales estaban muy marcadas, pero eso nunca supuso ninguna degradación, ni menosprecio, ni infravaloración hacia ninguna mujer. Lo que ocurrió es que hubieron muchísimas mujeres que no pudieron acceder a una educación superior. Y aunque hubieron muchas, o sea, hubieron mujeres, no fueron muchas, en lo que era el funcionariado o como directoras empresarias, agrarias, donde sí hubo un nutrido grupo de mujeres fue en el sacerdocio. El clero se repartía en comunidades de sacerdotes y de sacerdotisas. Y a la cabeza de todo el clero femenino se encontraba la reina. Digamos que las ceremonias más importantes, porque ellos tenían muchos ritos, pero las ceremonias más importantes se llevaban a cabo dentro de los templos y tenían que estar presididas por la pareja real. Si en alguna ocasión la reina no podía asistir, era sustituida por una de las 4 máximas sacerdotisas. Estas 4 máximas sacerdotisas de cada comunidad de sacerdotisas provenían de casas reales, de esposas de funcionarios de alto rango, de esposas de sacerdotes, pero estaban a cargo de un gran número de sacerdotisas que provenían de todos los estratos sociales. Habían muchas sacerdotisas que eran laicas y otras que vivían en los templos. Pues entre todas estas comunidades de sacerdotisas vamos a destacar a las sacerdotisas de la diosa Hathor, que entre muchas de sus funciones, una de las más importantes era el de hacer de plañideras. Es decir, sabemos que para los egipcios, cuando alguien se moría, era muy importante que encontrara su alma, llegara a lo que ellos llamaron el amenti, que lo vamos a denominar una segunda morada. Y esas sacerdotisas, a través de un llanto ritual, ayudaban al alma del difunto a encontrar esa segunda morada. Habían otras sacerdotisas, llamadas las aubets, que significa puras, que estas sacerdotisas ya sí vivían en los templos, las ceremonias que ellas realizaban estaban más cercanas a la divinidad y custodiaban todos los elementos sagrados que se iban a utilizar en las ceremonias. Y bueno, esto a grandes rasgos es la vida de la mujer en Egipto. Ahora vamos a ver Grecia. Hablar de Grecia es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque Grecia estaba constituida de muchas ciudades-estado y cada una de estas ciudades-estados tenía, digamos, una legislación, tenía unas leyes, por lo tanto, cada ciudad educaba a su pueblo dependiendo de esas leyes. Aunque esto fue un periodo donde hubieron muchas guerras, donde eran momentos de asientos territoriales, es decir, que siempre estaban enfrentadas unas contra otras, por lo que la vida en esas ciudades de una a la otra no cambiaría mucho. Y la mujer era educada pues, en base a esas
circunstancias que le iba a presentar la vida. O sea, eran educadas en la austeridad, pero sobre todo en la fortaleza. A la caída de estas viejas civilizaciones, tal vez empujadas por un nuevo pensamiento, un nuevo arte, una nueva construcción, van a surgir nuevas civilizaciones y va a dar comienzo una nueva edad. Pues antes de la aparición de estos grandes arquitectos, de estos grandes artistas, va a nacer en el siglo VII a.C. la más grande poetisa lírica de todos los tiempos, Safo de Mitilene, a la que más tarde Platón llamaría la 10ª musa. La vida de Safo de Mitilene transcurre un poco entre lo que es histórico y lo que puede ser mítico, porque no se conoce muy bien su biografía, no se sabe exactamente qué año nació, ni si murió joven o murió más mayor, no se sabe exactamente el nombre de su familia, se barajan hasta 8 nombres diferentes, ni siquiera esa niña, esa hija de la que ella tanto va a hablar en sus versos, Clea, no se sabe si era verdaderamente hija física de ella o era una de sus jóvenes discípulas. Hay quien nos quiere hacer ver en Safo una mujer desgarrada, una mujer dolida, capaz de arrojarse a un acantilado porque pierde el amor de su vida, pero la verdad es que Safo fue una triunfadora y además muy bella. Su imagen sirvió para la decoración de vasijas y se sabe que en Mitilene se acuñaron monedas con su rostro. Safo va a abrir una escuela para mujeres, se llamó Untiasos en aquel momento, y nos dicen que Safo fue la máxima sacerdotisa de un reducido número de mujeres, de sacerdotisas, dedicadas al culto de la diosa Afrodita. Y ella misma, en uno de esos poemas, habla de este círculo como la casa de las servidoras de las musas. La tradición de sus versos nos dice que Safo hablaba mucho del amor y puede que el amor fuera muy importante para Safo, pero no fue el único tema que nos legó, ni tampoco Safo fue ajena al momento histórico que le tocó vivir. Y va a introducir en sus versos, va a introducir esos valores con los que la mujer, valores personales, para que cada mujer pueda desarrollar su personalidad. Ella va a desarrollar todo un sistema pedagógico basado en una nueva música, en una nueva poesía, en una nueva manera de vivir y sentir la poesía, la danza. Da mucha importancia a un exterior bello y armónico, da importancia al uso de los adornos, al uso de los perfumes, y vemos que toda esta estética está encaminada a desarrollar, a poner en práctica esa pedagogía que ella va a crear. Da mucha importancia también a lo que es el orden, a la organización de las horas del día, con lo que su pedagogía no solo se basó en la estética, sino que también se basó en la ética. Y bueno, dio como un sello de excelencia a todas las mujeres que participaron en la comunidad sáfica. Así vemos que Safo pues, no fue una mujer desgarrada. Safo fue una mujer que vivió para el amor, vivió para la belleza, vivió para la enseñanza y muy consciente del trabajo que estaba llevando a cabo, escribió: pero pienso que algún día alguien en un futuro se acordará de nosotros. Esperemos que esa frase sea premonitoria. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo, no nos vamos a ir de Grecia, y nos vamos a situar en el siglo V a.C. en Atenas. Ese siglo en Atenas es conocido como el siglo de oro de Atenas. Es el momento de esos grandes constructores, de esos grandes artistas, de esas grandes filosofías que se van a impartir en la calle. Y en aquel momento en Atenas sí que es verdad que todo lo que tenía que ver con la polis, toda la organización política y social, le correspondía organizarla al hombre. Y la mujer organizaba todo lo que tenía que ver con el hogar, la familia, todo lo que era el intramuros. Pero
existían en Atenas un grupo de mujeres totalmente libres, llamadas las heteiras o hetairas. Estas mujeres, que hoy se las quiere identificar con lo que conocemos como escorts de lujo, que no tienen mucho que ver, eran mujeres muy inteligentes, eran mujeres que eran educadas desde pequeña, quizás sí les enseñaban artes amatorias, pero les enseñaban muchas más ciencias, porque estas mujeres sí que entraban en los banquetes de los atenienses, pero allí tenían que mantener conversaciones muy elevadas de filosofía, de política, de religión. Es decir, que eran mujeres inteligentes. Y entre todas estas hetairas o heteiras vamos a destacar a Aspasia. Aspasia nació en Mileto y parece ser que en Mileto, en ese siglo, la educación y la vida social sí que era más igualitaria entre hombres y mujeres. Pero Aspasia se va a trasladar a Atenas, nos dicen que muy joven, con 20 años, y muy pronto va a ser conocida, va a ser admirada, hablan de ella como una mujer muy bella, muy inteligente, y va a abrir una escuela para mujeres, lo que le va a costar grandes críticas de un sector determinado de la sociedad. Además de la escuela de mujeres, ella era profesora de retórica, y a sus clases asistían todo aquel que se postulaba al gobierno de Grecia, asistía a sus clases. Dicen que fue muy amiga de Sócrates y que muchos pensadores, muchos artistas, muchos políticos llevaban a sus esposas a escuchar los discursos de Aspasia. En sus clases de retórica va a conocer a Pericles, que era el líder político del momento en Atenas, con el que más tarde se va a casar, y les van a caer a los dos también nuevas críticas y nuevas acusaciones. A él lo van a acusar de que todas las decisiones que toma a partir de ese momento son inspiradas por Aspasia. Y a ella le van a hacer una acusación, la van a juzgar con una acusación muy grave, una acusación además muy recurrente en Atenas, puesto que fue la misma acusación que años más tarde llevaría a Sócrates a la muerte. La van a acusar de estar corrompiendo a la juventud. Se va a presentar en un juicio compuesto de 1.500 ciudadanos, donde la va a defender Pericles, con un discurso que dicen que duró 3 horas. De ese juicio ella va a salir absuelta y a la muerte de Pericles se vuelve a casar con un hombre que no pertenecía a ninguna élite social, era un ganadero, cuentan, pero bajo la influencia de Aspasia, el magnetismo que ella desprendía, este hombre muy pronto va a ser uno de los más influyentes de Atenas. Pues a la muerte de su segundo esposo, ya no sabemos qué edad tenía, parece ser que se le va perdiendo el rastro, va a vivir recluida en la polis, aunque dicen que mantuvo abierta la escuela de mujeres. Vemos que Aspasia fue una mujer muy inteligente, porque a pesar de todo lo que le cayó, ella se supo mantener en la vida social, en la vida cultural y en la vida política de Atenas. Ahora vamos a dar un salto más grande en el tiempo y nos vamos a situar en el siglo IV después de Cristo, en la ciudad de Alejandría. Alejandría, hasta ese momento, había sido, digamos, un punto neurálgico de la sabiduría, el conocimiento que irradiaba a todo el mundo, pero por ese periodo, puede ser que empujado por un incipiente oscurantismo, las religiones paganas se iban apagando, las escuelas de filosofía se iban cerrando, pero va a nacer Hipatia de Alejandría como una pequeñita luz que va a alumbrar nuevamente esas viejas sabidurías. Hipatia fue hija de Teón. Teón era filósofo, astrónomo, era un hombre muy reputado, y parece ser que entre las poquitas escuelas que quedaran abiertas, él dirigía una de estas escuelas de filosofía. Con lo que Hipatia va a crecer rodeada de los diálogos de Platón, entre los juegos numéricos de Pitágoras, y siendo una adolescente o recién salida de la adolescencia, va a ser ya una conocida matemática, conocida astrónoma,
y va a suceder a su padre a la muerte de este, va en la dirección de la Escuela de Filosofía. Bueno, ambos habían realizado trabajos, habían investigaciones, pero Hipatia, siendo todavía muy joven, se va a trasladar a Atenas. Y en Atenas, en el Ágora, va a abrir una escuela de filosofía como reunión de todas las ciencias, y muy pronto todas las aulas se le van a llenar de discípulos. La gente se agolpaba a las puertas del Ágora porque querían escuchar a Hipatia. La llamaban la sabia, era conocida como la sabia. Iba por la calle y no la dejaban andar, todo el mundo quería preguntarle, todo el mundo quería que la instruyera. Pero ella, a todo aquel que se le acercaba, lo trataba como un discípulo, una discípula, y no le importaba si seguía a este o a otro maestro, o si pertenecía a una o a otra religión. Pero claro, tanto eclecticismo, tanto saber, tanto poder, tanta inteligencia, van a despertar la envidia, los celos del entonces obispo Orestes, que va a proclamar por toda Atenas que Hipatia estaba en contra del cristianismo, con lo que, desgraciadamente, siendo muy joven, va a caer víctima de una turba de fanáticos. Sus obras, aquellas que había escrito con su padre, van a ser destruidas y su nombre, por un tiempo, va a ser olvidado. Estos son 3 ejemplos de 3 mujeres que brillaron con luz propia en Grecia. Ahora vamos a ver el importantísimo papel que va a llevar a cabo la mujer en Roma. Y digo importante porque realmente fue muy importante. Ellas eran las conservadoras de los valores y transmisoras de las tradiciones. Ellas ejercieron un papel de centro, de eje, de motor. Ese papel que va a ayudar a que posteriormente Roma llegue a ser ese gran imperio que todos hemos conocido a través de la historia. Estas mujeres eran llamadas matronas, pero para buscar el origen de todas estas matronas, de todos estos valores que ellas transmitían y conservaban, vamos a conocer a las primeras mujeres que poblaron Roma. Las sabinas, unas jóvenes del pueblo sabino, fueron raptadas por los romanos, pero estas mujeres, dado el trato que les dispensaban los romanos, muy pronto van a ver en Roma una nueva patria, un nuevo hogar, un nuevo amor, una nueva familia. Y en la guerra que enfrentó a sabinos y a romanos, ellas se van a internar en medio del campo de batalla, van a parar la guerra diciendo que si la causa de la guerra eran ellas, las flechas deberían ir dirigidas hacia ellas. Vemos que fueron mujeres con mucho coraje, con mucho valor, que antepusieron el amor de sus padres, de sus hermanos, de sus amigos, de sus maridos, antes que sus propias vidas. Antepusieron la unión de 2 pueblos antes que sus propias vidas. Y este ejemplo de valor, de coraje, de amor, de unión, de fortaleza, es el que va a dar pie a esas matronas, a esas mujeres que tan importantes fueron en la creación de ese gran imperio. Para situarnos, en Roma era muy importante, la familia era muy importante, era, digamos, como una microsociedad dentro de la sociedad. Y la familia estaba compuesta por el pater familia, la matrona, los hijos, los esclavos, los clientes, sus antepasados y los dioses custodios del hogar. Pero no solamente estaban los dioses custodios del hogar. En cada hogar, en el centro de cada hogar, había un pequeño fuego, un fuego que, digamos, era sagrado, porque era extraído del fuego de la ciudad, del que luego hablaremos. Y ese fuego era la unión de la familia, era nuclear a toda la familia, era el centro del hogar. Por eso la palabra hoguera. El pater familia, que estaba a la cabeza de la familia, ellos se tomaban esa responsabilidad como que había sido dada por la divinidad, porque ellos tenían mucho respeto por sus antepasados, por los dioses, y mostraban mucho respeto por las matronas. Las matronas, la mujer, la esposa, lo ayudaban en todo, lo aconsejaban, lo apoyaban,
Y en Roma sí que iban juntos a los banquetes, iban a los actos públicos y ellas iban a fiestas exclusivas de mujeres. Y era tanto la admiración que se sentía por las matronas que cuando salían a la calle se les cedía el paso. Pero el papel más importante de las matronas fue el de educadoras. Los hijos, cuando nacían, desde el momento en que nacían hasta la edad de 7 años, estaban a cargo directo de la madre. Era el momento de transmitirle esos valores, de transmitirle esas enseñanzas, esas tradiciones. Y incluso ellas eran severas con los niños, porque sabían que esos niños, esas niñas que estaban educando en ese momento, iban a ser los hombres y mujeres que en el futuro tendrían que responder con honestidad a los deberes cívicos que le iba a reclamar la sociedad. Era muy importante, tanto el pater familia como la matrona, como la educadora, se cuidaban mucho de lo que decían o hacían delante de los niños, porque sabían la importancia del ejemplo a la hora de educar a esos niños. Conocemos el caso de Cornelia, nos dicen que fue una mujer de gran fortaleza, que fue la madre de los hermanos Graco. Los hermanos Graco fueron senadores y habían sido educados en el amor y, digamos, en el respeto al prójimo. Y los senadores, desde su magistratura, van a llevar a cabo leyes que fueron muy favorables para las clases más pobres de Roma. También tenemos el caso conocemos a Aurelia, una mujer más humilde, pero también de mucha fortaleza. Fue la madre de Julio César, una mujer muy importante para Julio César a la hora de su carrera, de elaborar su carrera, muy importante. Y así hubieron muchísimas matronas en Roma, desconocidas, que no conocemos su nombre, pero que ejercieron ese poder y esa fortaleza en llevar adelante lo que conocemos como este gran imperio que fue. Pero la institución más importante de Roma fue el Colegio de las Vestales. Las Vestales eran unas sacerdotisas sacerdotisas de la diosa Vesta. La diosa Vesta estaba representada por el fuego, ese fuego sagrado, que era el fuego sagrado de la ciudad, era el espíritu de la ciudad, era el fuego que mantenía unido a todo el imperio. Ese fuego no se podía apagar nunca. Y estas vestales, que lo custodiaban día y noche, eran tan veneradas que la palabra de una vestal en un juicio no se podía discutir. La vestal era ley. Y si por un casual se encontraban por la calle con un reo al que estaban trasladando, ese reo obtenía la libertad inmediata. Tal era la veneración que se le tenía a las vestales, y no era para menos. Estas sacerdotisas dedicaban 30 años de su vida al sacerdocio. Eran elegidas a la edad de 10 años y los primeros 10 años los dedicaban a la instrucción del culto a la diosa, a aprendizaje de cuidar el fuego. Los segundos 10 años ya eran máximas sacerdotisas y se dedicaban al culto a la diosa y a la custodia día y noche del fuego. Y los últimos 10 años los dedicaban a la instrucción de las jóvenes vestales que llegaban al colegio. Pues paralelamente también a ese momento que hemos visto en Alejandría, en Roma también empezó a entrar un poco el oscurantismo. El colegio de las vestales se cerró, el fuego se apagó y con él cayeron todos los valores que habían sustentado al imperio. Hemos visto que todas las religiones, las filosofías de esas civilizaciones se fueron, digamos, escondiendo, se fueron apagando, se fueron internalizando. Pero el conocimiento nunca se pierde, por lo que van a surgir las escuelas moralistas. Y va a haber una filosofía que va a arraigar mucho en Roma, llamada el estoicismo. Cuando hablamos del estoicismo decimos los estoicos, y nos vienen a la memoria muchos filósofos muy buenos, estoicos, no sé, Zenón, Marco Aurelio, pero no nos viene a la memoria ninguna mujer estoica.
Pues sí que las hubo. Ocurre que el estoicismo es una filosofía que es práctica, que es para la vida, que tienes que actuar de acuerdo a lo que estás, tienes que vivir conforme a lo que estás estudiando o estás leyendo o estás siendo educada. Y tenemos el caso de Porcia. Porcia, su padre era un filósofo estoico, ella fue la mujer de Bruto, uno de los asesinos de César, y ella fue educada en el estoicismo. Pues nos cuentan que Porcia era una mujer que antes de juzgar a nadie se juzgaba a sí misma, o sea, muy importante. Y bueno, ella conocía la trama que se estaba urdiendo contra Julio César y pensando en el dolor al que podía ser sometida si iban a interrogarla, quiso probarse a ver hasta qué dolor era capaz de soportar. Y cogió un cuchillo, se apuñaló en el muslo, y Porcia nos va a dejar un claro ejemplo de cómo se vive conforme a tus creencias, de lo importante que es vivir aquello que crees que tienes que vivir a aquello que crees que podrías hacer. Luego tenemos ya por último el caso de Fania. Fania fue una joven, hija de un senador romano, filósofo estoico. Su abuela era estoica, por lo que Fania era una mujer, una joven estoica, digamos, de naturaleza. Esta mujer va a ser declarada rebelde políticamente, porque va a encabezar la oposición al emperador Nerón, que sería el que más tarde ordenaría el suicidio de Séneca. Fania va a acompañar a su esposo en 2 exilios. A la muerte de su esposo va a encargarle a un amigo suyo, estoico, que escribiera las memorias de su marido. Y cuando fueron a interrogarla, cuando fueron a buscarla para preguntarle, investigar a ver de dónde había salido esas memorias, ella en ningún momento rehuyó el peligro. Se mantuvo firme ante la adversidad. Con todo lo que le podía haber pasado, la mandaron al destierro. Y bueno, Plinio el joven dice unas cosas muy bonitas de ella. Dice algo así como que era una mujer de mucha fortaleza, que era una mujer muy sabia y que le dolía que una mujer así fuera arrancada o apartada de los ojos de la gente. Porque quién sabe cuándo íbamos a tener a otra Fania en Roma. Una mujer, decía él, que al verla, incluso a nosotros los hombres, nos inspirara esas grandes hazañas de esas heroínas que tanto nos gusta leer. En verdad, es una pena que no nos hayan llegado escritos de estas mujeres y de otras muchas de todos estos periodos. Posteriores sí que nos han llegado. Conocemos muchas mujeres que han escrito, que han llevado a cabo grandes trabajos, pero de estos periodos conocemos poco. Y la verdad es una pena. De hecho, lo de Hipatia desapareció y así con muchas mujeres de esos momentos. No es fácil abrir un libro de historia y encontrarnos con la vida de estas mujeres. Sí que tenemos algunas cartas que se pueden encontrar, que se pueden leer, que están publicadas, pero sobre todo de mujeres pitagóricas, donde ellas expresan su sentir, donde expresan, digamos, esos valores que fundamentaban sus vidas. Lo que sí que vemos a través de estas mujeres, de estos momentos históricos, es que en la antigüedad lo que el hombre, la mujer, lo femenino, lo masculino, se vivía de una manera natural, entendiendo que era una dualidad complementaria que existe en toda la naturaleza. Esto de la dualidad complementaria nos lo explicaron muy bien en la China milenaria, con ese símbolo del yin-yang, lo femenino y lo masculino, sustentando el equilibrio del universo. Es decir, que hay 2 potencias, la femenina, la masculina, que son complementarias y necesarias para el universo, para el equilibrio, para mantener el equilibrio en el universo. Estamos hablando de 2 fuerzas, una femenina y una masculina, complementarias, necesarias, y hay 2 fuerzas en la naturaleza que son totalmente contrarias, pero que son totalmente necesarias.
y es la fuerza de la inspiración y la fuerza de la exhalación. Cuando inspiramos, tenemos que exhalar, y cuando exhalamos, tenemos que inspirar, porque si no, se acabará la vida. No podemos prescindir de ninguna de estas dos acciones, porque si no, la vida se acaba. Estas dos fuerzas, estas dos potencias, vemos que una va al interior, va hacia adentro, que es la fuerza de inspiración que nos va a conectar con lo profundo. Y la fuerza de exhalación va a expandirse, nos va a conectar con lo cotidiano. Pues la mujer, por esa fuerza, esa energía que canaliza, está más en relación con la fuerza de inspiración, con la fuerza de interiorizar. La mujer tiende a proteger todo aquello que obtiene. El hombre tiende más a la expansión, a la conquista. Vemos que son dos fuerzas necesarias y que no podemos prescindir de ninguna de ellas. Como mujeres podemos desarrollar esa energía, esa capacidad que tiene esa fuerza, desarrollar, vamos a ver, el amor, por ejemplo, el amor como hicieron las sabinas, y ser capaces de, si vemos a dos personas en conflicto, por ejemplo, ser capaces de eliminar ese conflicto. La mujer, por su característica, tiene la posibilidad de dar vida, pero no solamente la vida física, sino de proteger la vida, de enseñar la vida, de transmitir alegría por la vida. Si vemos a alguien que está triste, que está opaco, que no tiene ganas de vivir, tenemos la capacidad de darle vida, de vivificarlo. No quiero decir que la potencia masculina no sea capaz de amar o no sea capaz de tener alegría. Sabemos que son dos fuerzas que se complementan y que son necesarias y no podemos renunciar a ninguna de ellas si queremos mantener una sociedad sana, una sociedad equilibrada y unida. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿y eso de las características femeninas, cómo las descubrimos? Porque si están en el interior, si están en lo más profundo de nosotros mismos, ¿cómo las descubrimos? Tanto las características femeninas como las masculinas. ¿Cómo lo descubrimos? Pues, bueno, como nos han dicho todos los filósofos, conociéndonos a nosotros mismos. Tenemos que aprender, porque todos, hombres y mujeres, tenemos que desarrollar esas fuerzas, esas potencias que todos llevamos en nuestro interior. Tenemos que aprender a abrir caminos hacia adentro, rescatar esas energías, esas fuerzas y caminos hacia afuera para entregar lo mejor de cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos esas fuerzas, sabemos que tenemos sueños profundos, ideales que conquistar y que están todos en nuestro interior. Y si sabemos que los tenemos y no vamos a buscarlos, es como si tenemos un cofre lleno de tesoros, pero no tenemos la llave para abrir el cofre. Entonces, esa llave, ¿quién nos la va a dar? Esa llave, ¿qué vamos a hacer para recuperar esa llave que va a abrir nuestro cofre de los tesoros? Pues esa llave nos la va a dar la filosofía. La filosofía nos da los elementos, nos da las herramientas para llegar al fondo de nosotros mismos, rescatar lo mejor que tenemos y darlo a la sociedad. Y a través de nuestros cursos de filosofía es a lo que os invitamos a todos vosotros. Gracias.